Dios los bendiga mucho. La Pascua está muy cerca. ¿Qué es lo que debemos hacer para guardar la Pascua? En los tiempos del Antiguo Testamento, los que no estaban circuncidados no estaban calificados para guardar la Pascua. Entonces, en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿están calificados para guardar la Pascua los que no están bautizados? Por eso, hoy estudiaremos qué significado contiene el bautismo. Por supuesto, todos sabemos que el bautismo contiene la promesa del perdón de pecados y la salvación. Ya que el bautismo contiene la salvación y el perdón de pecados, debe ser mejor bautizarse lo antes posible, ¿verdad? Por eso, la Iglesia de Dios bautiza a las personas de inmediato. Pero muchas iglesias de Babilonia bautizan a la gente 6 meses o 1 año después. Tienen que estudiar muchas cosas y completar algunos cursos hasta ser bautizados. Sin embargo, el bautismo es una de las leyes de Dios que debemos llevar a cabo sin demora. Supongamos que un paciente fue llevado a la sala de emergencia de un hospital. ¿Qué sucede si un médico examina al paciente y dice: estudiaré su caso cerca de 1 año y luego empezaré a tratarlo? ¿Tiene sentido? Para un paciente en riesgo, el médico tiene que tomar medidas urgentes. El bautismo es como un tratamiento de emergencia. Por eso, nuestra Iglesia de Dios bautiza de inmediato a cualquiera que quiera ser bautizado, porque esta es la enseñanza de la Biblia. Entonces, hoy estudiemos mediante la Biblia la razón por la cual el bautismo debe realizarse de inmediato. Veamos Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? Habéis sido libertados del pecado. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Veamos el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado o delito se refiere a la decisión que toma un juez sobre un delito después de examinar su seriedad. Si un hombre infringe una ley de tránsito, podría ser multado con $300. Si un hombre comete un robo atroz, podría ser sentenciado a 10 años de prisión. Así, hay diferentes sentencias por diferentes delitos, pero nosotros fuimos sentenciados a muerte por nuestros pecados. Entonces, nuestros pecados no son nada pequeños, son muy grandes. Ya que hemos sido sentenciados a muerte, podemos entender que cometimos pecados imperdonables. Estos graves pecados, que merecen la pena de muerte, pueden ser llamados crímenes capitales. Normalmente, llamamos a los sentenciados a muerte condenados a muerte. Los condenados a muerte no saben cuándo se realizará su ejecución. Podría ser hoy o mañana, o podría ser 1 mes después. Los hijos de Dios que cometieron crímenes capitales no saben cuándo se realizará su ejecución. Si hubiera alguna manera de darnos el perdón de pecados, Dios querría salvarnos con ese método lo antes posible, ¿verdad? Por eso, debemos bautizar a la gente sin demora, porque no sabemos cuándo se ejecutará la sentencia de muerte espiritual. La ceremonia del bautismo contiene el amor de Dios que quiere que las personas se bauticen y reciban el perdón de pecados lo antes posible. Veamos Proverbios capítulo 27, versículo 1. No te jactes del día de mañana. ¿Cómo podemos evitar jactarnos del día de mañana? ¿En qué estado estamos espiritualmente? Somos pecadores que no pueden ser perdonados solo siendo castigados con una multa. Está escrito que la paga del pecado es muerte. Para los condenados a muerte, no existe el mañana. Si la sentencia de muerte se ejecuta hoy, todo termina hoy.
Los que viven como si fueran justos, olvidando que son pecadores, podrían decir, me bautizaré 3 o 6 meses después, o luego de estudiar más. Sin embargo, si comprendemos que somos ángeles que fueron arrojados a esta tierra después de cometer en el cielo graves pecados, que eran pecados capitales, nunca nos jactaremos del día de mañana. Es por eso que está escrito en Proverbios capítulo 27, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Aquí dice, porque no sabes qué dará de sí el día. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, Jesús dio la misma enseñanza. Veamos Lucas, capítulo 12, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Aquí podemos ver que un hombre dijo a su alma que reposara, porque tenía muchos bienes guardados para muchos años. A pesar de ser un simple pecador del cielo, que no podía jactarse del día de mañana. Entonces Dios le dijo, necio, ¿no comprendes quién eres? Tan pronto como Dios emita una orden desde el cielo, el castigo se ejecutará de inmediato. Nosotros no sabemos cuándo vendrá ese día. Ese día puede ser hoy, 1 hora después o hasta 10 minutos después. Pero el hombre rico pensaba, tengo muchos bienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe. Sin comprender que había cometido un grave pecado en el cielo, que merecía la pena de muerte. Pensó que viviría en paz y seguridad siempre. No obstante, Dios dice, ¿no eres alguien que pueda jactarse del día de mañana? ¿Cómo es que no te conoces a ti mismo? Por eso, a veces, aunque una esposa se despida de su esposo y lo vea yéndose a trabajar en la mañana, él podría sufrir un accidente automovilístico camino a su trabajo. Una vez ocurrió un incendio en un tren subterráneo y la gente murió asfixiada o quemada porque no pudieron salir del tren. Nadie pudo predecir ese accidente tan miserable. Por eso Dios dijo, no te jactes del día de mañana. En ningún escrito de los profetas de la Biblia podemos encontrar casos en los que hubieran aplazado el bautismo 6 meses o 1 año. Todos se bautizaron de inmediato. Veamos Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Al ver al hombre leyendo las Escrituras, Felipe se acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que el profeta Isaías dice aquí? El eunuco respondió, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Veamos qué sucedió después de que Felipe le explicara esto. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea, qué? ¿Sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, cuando subieron del agua. Según esta escritura, el eunuco etíope era un funcionario importante, encargado de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. En términos actuales, equivale al ministro de Economía de un país. No es sencillo que una persona con una posición alta se bautice en el camino, porque la gente que pasa podría verlo. Él pudo haber dicho: vamos a otro lugar, a un lugar limpio. Quiero bautizarme allí. Dios estaba muy ansioso por salvar al eunuco. Por eso, ¿qué hizo Dios? Cambió su corazón para que se bautizara de inmediato. Desde el punto de vista espiritual, el eunuco era un paciente que se encontraba en una condición crítica. No debemos descuidar a los pacientes que se encuentran en una situación crítica ni postergar el tratamiento. A fin de salvar al eunuco de Candace, el Espíritu Santo lo conmovió. De esta manera, Dios le dio un corazón lleno de gracia, y como encontraron agua viajando por el camino, Felipe lo bautizó y subieron del agua. ¿Cómo lo bautizó Felipe? ¿Aplazó el bautismo por 3, 6, 7 meses o un año? Debemos reconocer que aplazar el bautismo no es la voluntad de Dios de ninguna manera. Espiritualmente, el bautismo es un asunto muy urgente. El que no se bautiza no puede deshacerse de la carga del pecado. Si no se deshace de la carga del pecado, lo acompañará el castigo eterno del fuego del infierno para siempre. Por eso fue para nuestra salvación que Dios nos ordenó bautizarnos de inmediato, ¿verdad? Así, el amor de Dios está contenido en sus mandamientos. Continuemos leyendo Hechos, capítulo 10, versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta es la escena en la que Pedro bautiza a Cornelio y a sus parientes. Veamos cómo los bautizó Pedro en el versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De esta manera, el apóstol Pedro dio testimonio de Jesús a Cornelio y a su familia. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En Hechos capítulo 10 podemos ver cómo toda la familia de Cornelio se bautizó de inmediato. Aquí era la primera vez que Cornelio y Pedro se encontraban. Igual que el eunuco de Candace y Felipe se encontraron por primera vez. Aunque todos ellos recién se conocían, Dios les permitió bautizarse de inmediato, a través de la obra del Espíritu Santo. Como los hombres siempre cargan sus pecados que merecen la pena de muerte, todos están destinados a morir si no hacemos nada al respecto lo más pronto posible. Este es un estado extremadamente urgente en el que hoy se encuentran todas las personas de la aldea global. Cuando un terremoto de 7,1 grados de magnitud remeció Japón, ¿la gente pudo predecirlo 1 o 2 horas antes de que sucediera? Antes de esto, también ocurrió un terremoto de 9 grados de magnitud y murió mucha gente. Nadie pudo predecirlo. Situaciones impredecibles están ocurriendo en la aldea global. Entonces, ¿hay alguna otra oportunidad para que ellos se arrepientan? Ellos llegan a perder estas oportunidades.
Hoy en día, toda la gente del mundo está espiritualmente en esta situación crítica. Ya que no comprenden esto, solo piensan como el hombre rico que dijo: repósate, come, bebe. Así piensa ahora la gente del mundo. Dios permitió a Cornelio y al eunuco de Candace comprender que estaban en una situación urgente. Por eso se bautizaron inmediatamente. También los discípulos, cuando tenían que bautizar a alguien, lo hacían de inmediato, sin demora. ¿De quién es esta voluntad? Es la voluntad de Dios. Remontémonos a la fe de la iglesia primitiva y veamos cómo se realizaba el bautismo en esa época, a través del libro de Hechos. Veamos Hechos capítulo 16, versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos familiarizados con esta escena. Mientras predicaban el Evangelio de Jesucristo, Pablo y Silas fueron encarcelados bajo el cargo de predicar el Evangelio por la multitud de personas que estaba celosa de ellos. Pero aún en prisión, alababan y glorificaban a Dios. Pero entonces, repentinamente, se produjo un terremoto. La tierra fue sacudida fuertemente y las puertas de la cárcel se abrieron. Como el carcelero pensó, todos los prisioneros deben haber escapado. Sacó su espada y se iba a matar. La razón por la que se iba a matar era porque, en tiempos antiguos, si un prisionero escapaba, el carcelero encargado tenía que expiar los pecados del prisionero con la muerte. Por esa razón, el carcelero sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Mas Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Después de calmar al carcelero, Pablo le predicó las buenas nuevas de Cristo. Continuemos con el versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hace 2000 años no había electricidad como tenemos ahora. Piensen en lo oscura que debe haber sido la noche en aquella época. ¿Y cómo era el lugar? Aquí el bautismo del carcelero y su familia se realizó en un lugar profano donde estaban los criminales. El carcelero pudo haber sido bautizado en un lugar limpio y santo al día siguiente. Sin embargo, ya que Jesús había enseñado en la parábola del hombre rico: esta noche vienen a pedirte tu alma, no esperó hasta el día siguiente. Cuando llegó a comprender, él también guió a toda su familia al bautismo. La Biblia dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Aquí también Pablo y el carcelero no se conocían. Pero cuando el carcelero comprendió a Cristo, después de escuchar el Evangelio por primera vez, ¿qué hizo primero? Se bautizó de inmediato. Veamos el caso de Lidia. Volvamos a Hechos capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Después de escuchar el Evangelio, ¿qué hizo enseguida? Cuando Pablo predicó a la mujer que estaba junto al río, mientras buscaba un lugar de oración, Dios abrió el corazón de Lidia. Dios le dio el Espíritu Santo y le dijo: Lidia, eres muy bendecida por Dios. Rompe la cadena del pecado y sal rápidamente. Dios solo se preocupa por nuestra salvación. Un sistema o una ceremonia de adoración también es importante, pero Dios considera nuestra salvación más importante.
En cuanto se abrió el corazón de Lidia, ¿qué hizo inmediatamente? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. No debemos juzgar a la gente con nuestros propios pensamientos, pensando: creo que a esta persona le tomará 10 meses bautizarse, y unos 6 meses para aquella otra. Por cualquier lugar donde los discípulos eran guiados por el Espíritu Santo, bautizaban a la gente de inmediato. Ellos lo hicieron así, por eso sus almas pudieron venir a la salvación. Cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, podemos encontrar muchos buenos ejemplos de los discípulos sobre el bautismo. Mientras predicamos, al recomendar a las personas que se bauticen, muchos dicen: oh, pero ya estoy bautizado. También hay enseñanzas de la iglesia primitiva sobre los que dicen: ya he sido bautizado. Algunos dicen que fueron bautizados cuando eran niños. Otros dicen que los bautizaron en la iglesia católica. Y otros que se bautizaron en iglesias protestantes. Sabiendo que muchas personas dirían eso, Dios dejó en la Biblia una enseñanza al respecto. Veamos Hechos, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ellos se negaron a bautizarse de nuevo porque se habían bautizado antes? No. Se bautizaron otra vez después de entender a Cristo correctamente. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Incluso los que habían sido bautizados por Juan fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús. ¿No debemos ser bautizados en el nombre nuevo? Por supuesto que sí. En esta época, el bautismo debe hacerse en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Y dónde debemos bautizarnos? Debemos bautizarnos en Sión. Solo el bautismo realizado en Sión puede guiarnos al perdón de pecados y la salvación, porque Dios prometió y garantizó la salvación en Sión. Averigüemos qué promesa de Dios está contenida en el bautismo. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. El bautismo tiene la promesa del perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiremos las bendiciones del Espíritu Santo. Y eso no es todo. Vayamos a Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. A través del bautismo, Dios prometió darnos el perdón de pecados, la salvación y el don del Espíritu Santo. Además, Dios hizo muy simple la ceremonia del bautismo. El bautismo también contiene el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Jesucristo fue crucificado, estuvo en el sepulcro 3 días y resucitó al tercer día. Estas 3 cosas están contenidas en el bautismo. Cuando un pecador escucha la verdad y la comprende, llega a arrepentirse ante Dios diciendo: por favor, perdone todos mis pecados. Así como Jesucristo fue crucificado, nuestro cuerpo de pecado también debe ser crucificado. ¿No es así? Así como Jesús fue sepultado, ¿qué debemos hacer con el agua? Debemos sepultar todos nuestros pecados en el agua. Así como Jesús resucitó de la muerte, cuando salimos del agua, renacemos a una nueva vida, y todo nuestro cuerpo de pecado es destruido. El bautismo contiene este significado.
Así, para nosotros, los pecadores que en el reino de los cielos cometimos pecados que merecen la muerte eterna, Dios abrió el camino para que nos arrepintamos verdaderamente de nuestros pecados y participemos en su santa salvación. En esto consiste la ceremonia del bautismo. Para perdonar nuestros pecados, Jesucristo se sacrificó mucho. Él soportó mucho sufrimiento, dolor y agonía. ¿Todos han visto la película La Pasión de Cristo? Dios el Creador fue despreciado y ridiculizado por sus criaturas. Lo azotaron y rasgaron su cuerpo. Cada momento fue terriblemente doloroso para él. Aunque Jesús ya había profetizado lo que pasaría y cómo sufriría todas estas cosas, cuando fue a Getsemaní con sus discípulos, después de guardar la Pascua, oró. Al orar, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando pensó en el sufrimiento que tendría que padecer, fue algo verdaderamente insoportable. Aunque Jesús vino a esta tierra para salvar a toda la humanidad, oró estas palabras. Esto muestra lo terrible que fue su dolor. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Después de que Jesús orara de esta manera, añadió algo que nos rompe el corazón. Pero Él dijo esto después: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La gran agonía y sufrimiento de Jesús están contenidos en la ceremonia del bautismo. Jesús oró con gran agonía: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Después de orar así, sufrió toda clase de calumnias, burlas y desprecio. Y al final murió derramando su sangre en la cruz. La gente le puso una corona de espinas en la cabeza y le dio a beber vinagre mezclado con hiel. Lo azotaron y le abrieron el costado con una lanza. A través de estos sufrimientos, Cristo estableció el camino del perdón de pecados. Dios soportó este dolor y sufrimiento extremos. A través de su sufrimiento, Dios nos permitió recibir el perdón de los pecados fácilmente. Permítanme darles un ejemplo. Había un padre que trabajaba duro. Él trabajaba 8, 9 o 10 horas al día e incluso hacía horas extras. Trabajaba hasta el cansancio para mantener a su esposa y a sus hijos y enviarlos a una buena escuela. Él tenía un hijo que estaba enfermo en casa. Para que su hijo mejorara, también tenía que sustentar los gastos médicos. Por eso, día y noche, hacía hasta los trabajos que otros no querían hacer para solventar los gastos del tratamiento médico. Después de soportar dificultades extremas, pudo comprar las medicinas. Si su hijo las tomaba, se curaría de su enfermedad. ¿Cómo fue el proceso hasta que el padre pudiera conseguir las medicinas? Fue un tiempo muy doloroso. Tenía que levantarse de madrugada y regresar a casa muy tarde y exhausto. Aunque estaba cansado, no podía dejar a su hijo sin curar. Todos los padres quieren salvar a sus hijos. El padre ganó dinero mediante un doloroso trabajo y apenas pudo comprar la medicina. Pero el hijo, todo lo que tenía que hacer era tomársela para ser curado de su enfermedad. Para instituir el bautismo, Dios sufrió la crucifixión, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él tuvo que pasar por todas estas cosas. ¿Y nosotros? ¿Dios nos hizo llevar nuestros sufrimientos y aflicciones en la cruz? No. ¿Qué nos pidió que hiciéramos? Solo nos pidió ser bautizados y participar en el pan y el vino. Nuestro Dios llevó todos los sufrimientos y solo nos pidió bautizarnos y recibir la vida al comer el pan y beber el vino.
A fin de ganar dinero para pagar las medicinas, el padre del ejemplo trabajó día y noche, incluso escuchando todo tipo de palabras en el trabajo. Lo único que el hijo tenía que hacer era tomar la medicina, y así sería liberado del temor de la muerte. ¿Cuál es la manera más sencilla hecha para nosotros? El bautismo. Debemos comprender el hecho de que el gran e invisible amor de Dios está en el bautismo. Dios lleva una gran carga y solo nos pide que lo sigamos, lo cual es fácil. Esto es el bautismo. Por lo tanto, ¿cómo debemos llevar a cabo esta santa ceremonia? Debemos realizarla de inmediato. Sean bautizados o no, ellos son libres de hacer como les plazca. Sin embargo, debemos explicarles y hacerles conocer el amor de Dios oculto en el bautismo. Recorramos siempre el camino de la fe con gratitud, sin olvidar nunca la gracia de nuestros padres celestiales. Espero que hayan recibido abundante gracia mediante este sermón. Muchas gracias.